Show de goles del torneo Federal A. Arrancamos en la visera de cemento, la última fecha de las reválidas, donde se definía todos los descensos y los clasificados a los playoffs. Arrancamos bien al sur de nuestro país, con el 3-0 de Chipoleti ante Rivadavia de Lincoln. Ante un marco imponente se jugaban todo ambos equipos. El que ganaba permanecería en la categoría, el que perdía la misma, y arrancaba ganando el equipo local con este tanto de Jonathan el Chengue Morán. El 1-0 a los 44 de la primera parte, un tanto polémico para el ex Deportivo Roca y Gimnasia de Mendoza. Vamos a verla desde otra imagen, desde otra cámara. Vamos a ver claramente que la pelota ingresa muy bien por el línea Juan Novietti de Río Colorado, que convalidaba el 1-0 del equipo Capataz, que luego en el segundo tiempo, a través del Coco Fabio Jiménez, tras el centro de Iván Valente, el ex Gimnasia de Mendoza y Brown de Puerto Madryn, pondría el 2-0 de la tranquilidad para los de Alecha, que no habían ganado en condición de local en la reválida. No ganaban desde la fecha 18 de la fase regular ante Sancinena, que fue 3-0, y ahora lograron hacerlo en la última fecha para mantener la categoría. El último tanto, el de Piñero da Silva, un tanto de papi fútbol para el misionero, con su séptimo en el torneo, iba a decretar el 3-0 final para Chipoleti, el descenso para Rivadavia de Lincoln. Los de Schiavi no pudieron mantener la categoría tras un mal sprint final en 7 partidos. Los últimos 7, 5 derrotas y 2 empates para los de Schiavi, que jugarán el torneo regional Amateur Federal el año 2019. La alegría de Alecha y del pueblo Capataz, que mantuvo la categoría. Cuarto triunfo consecutivo para el Deportivo Madryn, que le ganó 1-0 a Sancinena y terminó clasificando en los playoffs. El único tanto del partido lo convirtió Matías Virge, el ex hombre de Villa San Carlos, entre otros equipos. Finalmente el conjunto aurinegro va a estar en los playoffs y va a enfrentar al Deportivo Roca. Gran tarea de los del Piti Murúa, que ganaron la zona en una final ante Sancinena. De gran tarea, sin embargo, también los de Mungo, gran temporada. Rivadavia de Lincoln, el equipo que perdió la categoría en la rivalidad 1. Otro que perdió la categoría fue Uñana Conquija, empató 2-2 en su despedida del torneo frente al Deportivo Maipú, que no tenía chances ya de clasificar. Emir Izaguirre a los 22 abrió el marcador para el estanciero, y después un tremendo golazo de Walter García a los 39 para darle el empate al cruzado. Hasta allí 1-1 en la historia, pero en el complemento habría más emociones. Llegaría el tanto de Matías Persia, quinto para él en lo que va del torneo. Para el botellero, una de las grandes apariciones que tuvo el conjunto mendocino. Allí vemos la repetición y el tanto de Persia para el 2-1. Hasta allí era todo para el cruzado. Sin embargo, llegaría el empate. La pelota que terminaba ingresando, y Lucas Reyes cantaba su primer gol en el torneo. El jugador de Racing de Belén. Uñana Conquija se despidió del Federal A con un empate. Jugaban ambos equipos para completar, como bien decía Marcos Bogarín, ninguno tenía chances. Maipú, que no tenía chances de clasificar ni descender, empató 7 de los últimos 10 el equipo de Sperduti. El que se jugaba todo era Unión de Villa Krause, que venció 1-0 a Gutiérrez con el tanto de Gianfranco Ottaviani, su primer tanto en el torneo para el ex Sarmiento de Junín. Sin embargo, al equipo sanjuanino no le alcanzó por la victoria de San Lorenzo de Alem. También perdió la categoría frente al descendido Gutiérrez, que ya no tenía chances de salvarse, había descendido en la fecha anterior. Y el conjunto azulgrana dependía de sí mismo. Si ganaba, iba a mantener la categoría frente al ya clasificado Huracán de las Heras. Sin embargo, miren lo que sucedió, increíble lo de Espeche, que le dio tanto, se lo sirvió literalmente Emiliano García para que el Globo Lacerino abriera el marcador. Primer tanto en el torneo para él, del ex hombre de Independiente Chivilcoy. Ganaba Huracán Las Heras hasta allí, y San Lorenzo en ese momento, con la victoria en Villa Krause, perdía la categoría. Sin embargo, aparecería el Salvador de San Lorenzo de Alem, de la provincia de Catamarca, Matías Zuluaga, segundo tanto en el torneo para el hombre surgido de las inferiores del club. Hasta allí 1-1 el partido, y algo de esperanza para el conjunto de San Lorenzo de Alem. Luego llegaría un tanto más por parte de Zuluaga en ese mismo primer tiempo. A los 33 daba vuelta a la historia el conjunto catamarqueño, que jugaba de local allí en el Estadio Malvinas Argentinas. Zuluaga, que lo iba a festejar con toda la gente, daba vuelta el resultado San Lorenzo, y hasta allí se salvaba Augusto.
Increíble la remontada del equipo catamarqueño, que tiene a Salvador Mónaco en el banco y llegó y enderezó el rumbo Marcos Bogarín. Exactamente, y Luis Seco pondría el 3-1 final, el goleador también, que acostumbra a jugar en Atlético Policial los torneos federales, le dio el 3-1 final. Huracán Las Heras clasificado, como decíamos, el descendido fue Gutiérrez y también lo propio Unión Aconquija junto a Unión de Villa Krause en esta zona. Vamos con la zona reválida C. En el Plácido Tita jugaban también para completar. Libertad de Sunchales y Douglas Hay de Pergamino igualaron 2-2. Libertad ya descendido Douglas sin chances de clasificar ni descender. Agustín Chapero, juvenil del conjunto sunchalense, puso el 1-0. Cabe destacar que Libertad jugó con todos juveniles, ya que no jugaba por nada y además había perdido la categoría en la fecha anterior. Luego llegaría el empate por parte del conjunto fogonero. Allí el centro de Jair Arismendi, muy lindo, para que apareciera por el costado el jugador Guillermo Pereira a los 25. Igualaba Douglas hasta allí 1-1. El conjunto de Pergamino, el Milan, ponía el empate. Luego llegaría allí, luego del festejo, el noveno de Pereira. En lo que va del torneo, el 2-1. Una gran jugada por parte de Agustín Chapero, que iba a meter el freno e iba a asistir a su compañero Federico Campo para que se meta por el costado también. Muy lindo, se la lleva de primera y define ante la salida del arquero 2-1. Hasta allí para el Tigre de Sunchales, que se despedía de la mejor manera. Hasta allí del torneo federal A, jugará el torneo regional federal en la próxima temporada, pero llegaría el empate por parte del goleador, el tanque Hernán González a los 35. Igualaron Douglas y Libertad 2-2. Ambos se despidieron del torneo. Douglas seguirá en el Federal A y Libertad jugará el regional federal. También hay que decir que fueron los últimos partidos para Diego Levato, el capitán que tiene Douglas Hay de Pergamino. Ya se despidió la semana pasada como local en el estadio Miguel Morales y aquí tenía la oportunidad de convertir porque iba a tener un penal que iba a ejecutar Diego Levato. No iba a poder Adelkis Ruffini, la bola daba en el poste en el partido número 299 para Levato en Douglas. No iba a poder marcar, veremos si llega al 300 y juega Copa Argentina ante San Lorenzo. Y nos vamos al Núñez en Concepción del Uruguay para la victoria de Gimnasia, que debía ganar para mantener la categoría. Enfrentaba al Depro, ya salvado del descenso, de gran temporada. Los de Hernán Norcellet. Iba a arrancar ganando el equipo uruguayense a través de Sergio Umpierre, su tercer tanto en el torneo para el correntino, cumpliendo la ley del ex, marcando el 1-0 a los 18 de la primera parte. Se ilusionaba a la gente de Concepción del Uruguay con permanecer en la categoría e iba a tener más tranquilidad, ya que iba a llegar el penal por parte del jugador del Depro, la falta ante el Piru, Cristian Fornillo, el ex Juventud de Gualeguaychú, que iba a cambiar por gol Luciano Félix Leguizamón, el hombre de 35 años con su octavo gol en el certamen, el oriundo de Concepción del Uruguay, hincha y formado en la institución de Concepción del Uruguay, que también iba a marcar el tercer tanto, el 3-0 final sobre la hora para sentenciar la historia, mantener a Gimnasia en el torneo Federal A con su noveno gol en el certamen. Los dirigidos por el Beto Norberto Acosta permanecen una temporada más tras el 3-0 ante el Depro en la categoría. Sobre el final hubo tiempo y aplausos para Oscar Perrón, quien se retiró de la actividad del defensor del Depro. Con 45 años no jugará más al fútbol profesional. El defensor que vistió ambas camisetas se fue aplaudido por ambas parcialidades en la tarde del Núñez en Concepción del Uruguay. Un hecho histórico para Perrón y también para Gimnasia, que mantuvo la categoría. Y nos vamos al Mutio, donde Atlético Paraná a una verdadera final frente a Sportivo Las Parejas. Terminó igualando 1-1 y clasificó a la próxima ronda, donde jugará frente a Sportivo Belgrano de San Francisco. Allí el penal, la mano del jugador Lucas Abacia de Sportivo Las Parejas. El penal, claro, allí, que fue sancionado por el árbitro y cambiaría por gol Nicolás Ledesma. 11º gol para el hombre del gato paranaense de último paso por Almagro.
ponía el 1-0 y hasta allí empezando a sellar la clasificación el conjunto paranaense. Sin embargo, llegaría el empate del Lobo, otro penal más. Correa se lleva puesto allí al jugador del Lobo y llegaría finalmente allí el empate tras la sanción de Jorge Sosa por parte de Brian Mesa a los 18 minutos del complemento. Quinto tanto para el ex hombre del Central Córdoba de Rosario. Sin embargo, Sportivo Las Parejas no le alcanzó. Atlético Paraná jugará la próxima fase de la reválida y peleará por un ascenso. Enfrentará a Sportivo Belgrano. Gran tarea también la de Las Parejas, la del equipo de Nahuel Martínez. Gran fase reválida, sin embargo no le alcanzó. Paraná clasificado con 18, Las Parejas se quedó en la puerta. Gran campaña al igual que el Depro. Descendido Libertad, Gimnasia de Concepción se salvó en la última. Vamos con la reválida de un Padre de Martelena totalmente desolado, sin público, para la despedida de Juventud Antoniana que empató 1-1. Frente a Altos Hornos Zaple abrió el marcador Juan Cruz Bautista, primer gol en el torneo para él tras una buena pared con el super ratón Gustavo Ibáñez, el 1-0 a los 3 minutos del primer tiempo. Sin embargo, 4 minutos después, a los 7, llegaría el empate del merengue de la mano de José Fernández. También el primer tanto del torneo para él. Antoniana y Altos Hornos Zapla se despidieron con un empate y con un Padre Martelena desolado y sin público. Discreto el marco, al igual que lo que fue la campaña de Antoniana, muy mala. Por cierto, la campaña del elenco salteño, a diferencia de la sorpresa de la zona, San Jorge de Tucumán, que igualó 0-0 ante Guaraní Antonio Franco en su última presentación. Guaraní descendido, San Jorge clasificado, solo jugaba para ver qué puesto ocuparía de la reválida. Finalmente fue igualdad en 0. Sportivo Patria goleó el Deportivo Mandillú, sin embargo no le alcanzó y terminó perdiendo la categoría, al igual que el conjunto algodonero. Allí vemos el claro penal cobrado por el árbitro del encuentro, Carlos Córdoba, que cambiaría por gol allí Cristian Camposano, el 1-0 a favor del conjunto formoseño. Hasta allí algo de esperanza, sin embargo no le alcanzaría a pesar de haber goleado. Llegaría el empate para el Deportivo Mandillú, otro penal más cobrado por el árbitro allí Carlos Córdoba tras a la infracción justamente de Hugo Cortés sobre Gonzalo Ramírez. Lo cambiaría por gol Diego Romero a los 21 minutos del primer tiempo, Augusto. Muy buen gol de Diego Romero, una de las gratas apariciones en Mandillú, el ex hombre de la CAI Patronato, entre otros, y gran labor del santafesino Córdoba, cobrando bien los dos penales. Exactamente, Alfredo Iker pondría ya en el complemento a los 4 el 2-1 para Sportivo Patria, y el tercero sería obra de Cristian Camposano a los 13, un décimo gol para el ex hombre de Villa San Carlos, también el ex hombre de Midland, entre otros clubes de Buenos Aires. Llegaría uno más de Camposano, que se terminó llevando la pelota, el tercero hat-trick para el goleador, el número 12 de su cuenta en lo que va del torneo. Y luego llegaría Juan Pablo Rodríguez en contra de su propia valla tras el centro atrás de Casado para el 5-1. Sin embargo, Patria perdió la categoría, al igual que el Deportivo Mandillú. Clasificado San Jorge de Tucumán con 19, Patria y Mandillú, a pesar de la buena reválida, no les alcanzó y perdieron la categoría por promedio general. Guaraní lo hizo en la zona. Repasamos los descendidos: Guaraní Gutiérrez, Aconquija Libertad, Mandillú Rivadavia, Patria y Unión de Villa Krause, los 8 que perdieron la categoría. También se viene el pentagonal. Defensores recibirá Estudiantes de Río Cuarto. Gimnasia de Mendoza hará lo propio frente a Juventud Unida. Central Córdoba queda libre en la primera fecha. Los duelos destacados por el Federal A serán el de Chaco Forever y Villa Mitre. También Sarmiento recibe a Ferro de Pico. Los goleadores del torneo son el tanque Luis Silva y Pablo Paredes Alvarenga con 14 tantos.